forma diferente de hacer radio. La Nueva FM, Radio Cultural Informativa. La Nueva FM presenta. Muy buenas tardes. Iniciamos Chiapas Hoy Radio en ausencia de nuestro compañero Gabriel Reyes. Le saludamos con gusto su servidor Alejandro Moguel y el doctor Eloy Morales. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo Alejandro Moguel. No escuchas, estamos iniciando su programa Chiapas Hoy Radio. Muy buenas tardes a todos. Doctor, pues hay muchos temas candentes el día de hoy a nivel nacional, a nivel local, pero el que nos dejó en shock a todos fue el resultado de las elecciones presidenciales allá en los Estados Unidos. Ocurrió pues lo que nadie esperaba, ganó el señor Donald Trump. Fíjate que de todo lo que podamos comentar, me gustaría iniciar con algo que rompe el esquema de toda elección, de todo proceso electoral. Se dice que en un proceso electoral, candidato que empata, gana. Y ayer... Como el caballo sí, que sí, alcanza, gana. Sí. Digo, eso es el argot político de muchos años, y efectivamente se rompe, porque yo quedé sorprendido de que empieza ganando Trump, empata Hillary y no ganó. La lógica a esperar era que si ya había empatado Hillary, era para que ganara. Sí, pues. Y como tú dices, fue una sorpresa muy, muy desagradable, no a México, para al mundo, excepto a Putin, que fue el primero en felicitarlo. Pero bueno, el presidente de Rusia. ¿Qué comentarios tienes al respecto, Alejandro? Pues mire, yo estuve observando este proceso pues con mucha atención. La verdad me interesan mucho los procesos electorales de todas partes del mundo. Cada que hay alguno yo le pongo mucha atención. Me gustó mucho cuando ganó Barack Obama la primera vez. Seguí completamente el proceso electoral. También fue histórico, el primer hombre negro, hijo de migrantes, que llegara a ocupar la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, algo que antes era impensable en esa nación tan racista en el siglo pasado, ¿no? He seguido también lo que pasó después, cuando su reelección, y ahora cuando ocurre el inicio de este proceso electoral para relevar al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, cuyas elecciones fueron ayer. Pues con mucho más razón me llamó la atención todo lo que estaba pasando, como a muchos nos llamó la atención, precisamente por el comportamiento del candidato republicano Donald Trump, su comportamiento muy agresivo, muy directo, muy discriminatorio, movió conciencias. Vicente Fernández, retirado ya de los escenarios, pues compuso una canción a favor de Hillary Clinton, fue a verla a ella en un acto de campaña allá, y estuvo prácticamente haciendo campaña de la manera que podía, ¿no? Hubo un grupo de cantantes que fue a la frontera con los Estados Unidos también con el propósito de generar simpatías hacia Hillary Clinton y para demostrar con mayor claridad qué era lo que representaba Donald Trump precisamente en esas elecciones. Y bueno, ahí vino una andanada de gente que estuvo precisamente tratando de participar para incidir que votaran con Hillary Clinton. Pero bueno, hoy nos amanecimos con el shock en todo el mundo, como decíamos, y en México más, ¿verdad? Nunca pensamos que fuera a ganar Donald Trump, sin embargo, arrasó con los votos electorales. Totalmente. Necesitaba solo 270 para ganar y obtuvo 279 hasta esta mañana. Y no solo eso, doctor, también arrasó en la Cámara Baja. También. En el Congreso, en el Senado. Sí. O sea, tiene las dos cámaras de su lado. La Cámara Baja, la Cámara de Diputados,
obtuvo mucho más votos y tiene mayoría absoluta. En el Senado no tiene mayoría absoluta, pero tiene mayoría simple, ¿no? Ahora, ¿qué podemos sacar de conclusiones? Que todas las encuestas volvieron a fallar, hasta las que daban resultados muy cerrados, pues se equivocaron porque no hubo resultados muy cerrados. El sentido común decía que Trump iba a perder y no fue así, ¿no? ¿Dónde quedaron, se pregunta uno, los votos latinos, de migrantes, de los afroamericanos y de las mujeres aludidas con todas las ofensas directas de Donald Trump, directas y públicas, ¿no? ¿Cómo es que la mayoría de estadounidenses votó por un candidato declaradamente misógino, discriminatorio y potencialmente tirano, ¿no? ¿Cómo está ahora la situación? Pues hay incertidumbre. ¿Qué va a pasar con sus amenazas de construir un muro en la frontera con México, con sus amenazas de bloquear las remesas de migrantes hacia México, con las amenazas de transformar o eliminar el Tratado de Libre Comercio? Había una esperanza de que el Congreso y el Senado pues lo ganaran sus opositores en todo caso, pero no fue así. O sea que todo lo que él quiera hacer lo puede promover ante las cámaras, y como son de su partido, pues con toda seguridad le podrían aceptar las propuestas que él haga. Ahora, ¿qué curiosidades podríamos ver? Ya lo adelantaba usted, Margarita Zavala, aspirante a ser candidata a la presidencia de la República Mexicana por el PAN, ya veía una oleada de simpatías a favor suyo si ganaba Hillary por ser mujer, ¿verdad? Y ahí ya no se le cumplió ese deseo. ¿Qué va a pasar, doctor? ¿Va a favorecernos la cortesía política dada por Enrique Peña Nieto a Trump cuando vino a México, que hasta helicóptero oficial le mandó para llevarlo a Los Pinos? Yo pienso que si Donald Trump fuera un estadista, seguramente esa cortesía política nos traería resultados, por lo menos de algunas consideraciones políticas, pero yo no veo ningún estadista en Donald Trump, así que yo en conclusión diría que a los mexicanos no nos va a ir nada bien con el señor Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, y a nivel internacional pues también hay esa percepción hasta ahorita, ¿no? Fíjate que parte de lo que comentas, me gusta tu análisis porque está bastante completo. Parte de lo que comentas del grupo, uno de los grupos que estuvieron apoyando la campaña de Hillary Clinton, grupo mexicano, por supuesto, de mucho arraigo y de mucha presencia en cualquier escenario, son los Tigres del Norte. Sí. Ellos también le compusieron su canción. Parte triste de lo que te voy a comentar, que lo pensé cuando vi el resultado, que obviamente soy uno de los miles de millones de ciudadanos en el mundo que quedamos sorprendidos, es de que se habla mucho durante las campañas electorales de la Unión Americana de que tiene mucho poder el voto hispano. Ya nos demostraron los estadounidenses que no vale. ¿Por qué? Fueron demasiadas agresiones, fueron demasiadas arbitrariedades, para no entrar en muchos detalles porque todos sabemos lo que dijo, y él se impuso. Y se impuso sí. No a ver si le gano, demostró el músculo político sin ser político, y algo que le comenté a mi esposa Blanca Estela Coutinho, que nos está viendo por Face, es de qué sabe Donald Trump de administración pública. Uh-huh. ¿Qué sabe ese señor de política si nunca ha participado? Uh-huh. Ahora, que es un empresario exitoso no está sujeto a discusión. Él mismo, en una entrevista que le hicieron, que su papá le prestó $1 millón $1 millón para iniciar una empresa, y de ese millón él dijo que le pagó a su papá aún con intereses. Entonces, como empresario, mis respetos, pero no es lo mismo ser un empresario de una empresa privada a ser un administrador público. Y es una cosa ser un experto en administración pública y otra cosa es ser político. Uh-huh. A diferencia de Hillary, de que tenía todo para llegar, yo le veía un escenario muy completo a Hillary,
Sí. No me gustaba que las encuestas decían que se le acercaba a Donald Trump. No lo veía bien porque, bueno, ¿de dónde saca este señor que la gente opine que está bien si no tiene de dónde? Sin embargo, se demuestra una vez más en el mundo que las encuestas no valen. La única que cuenta es la del día de la elección y ya lo demostró. Entonces, ¿qué les espera a los Estados Unidos? En tener un presidente totalmente sin experiencia política, con pleno desconocimiento de la administración pública, pero con un gran experiencia dentro del manejo de sus finanzas privadas. ¿Qué puede pasar acá? No lo sabemos. Me llama la atención en relación a tu comentario de que esa cortesía que le dio el presidente Peña Nieto, yo lo pensé, lo dije varias veces, lo voy a hacer público, lo sigo pensando igual. La sorpresa no me la puedo quitar. Nos sorprendió. ¿Qué pensé? Si gana Donald Trump, va a ganar Peña Nieto. Pero van a perder los mexicanos, perdemos los mexicanos. Yo no sé hasta dónde pudiese llegar las decisiones ahora del ya presidente electo de los Estados Unidos en relación a las visas americanas que tenemos los mexicanos. ¿Por qué? Porque digo, hay muchas formas de conseguir una visa. Los Estados Unidos tienen sus parámetros y determinados parámetros uno los reúne y obviamente le autorizan la visa. Habrá que esperar, Alejandro, qué cambios va a tener en su política. ¿Por qué? Porque lo que tú dices es muy cierto. Tiene un escenario dentro de la Cámara Baja que tenía, según vi un reportaje en un medio masivo de comunicación, medio electrónico, de que tenía más de 50 años que el Partido Republicano no tenía ese escenario con ningún presidente como lo tiene hoy Donald Trump. La pregunta es esta: ¿el señor va a saber manejar eso? Porque no va a ir a hacer un concurso de Miss Universo. Es un escenario totalmente diferente. Y por supuesto, la administración pública también tiene su modo de ser, y ser político también. Salió por ahí una nota, fue un chascarrillo, que qué mala elección en los Estados Unidos. Porque si esa elección no hubiese sido en México, que hubieran quemado cuántos carros, que hubieran incendiado cuántas urnas, etcétera, etcétera. ¿no? Claro, se habla de una civilidad, aunque te voy a decir algo que me sorprendió de Donald Trump, independientemente de todo lo que hemos platicado. Me sorprende que su discurso ya como virtual presidente de los Estados Unidos, un discurso totalmente diferente, un giro de 180 grados, invitando a los estadounidenses a ser un solo pueblo, invitando a trabajar en equipo, invitando a los que no votaron por él, que él va a trabajar para todos. Transformado totalmente Donald Trump. También hay que reconocerle eso. Pero la agresividad, específicamente, ya no a los hispanos, a los mexicanos, la agresividad que hubo, pues tenemos memoria de los mexicanos. ¿O cómo piensas que va a suceder con esa agresividad que hubo hacia nosotros? Sí, por eso, pero ahí nosotros no tenemos nada que ver. El que tiene algo que ver es él. O sea, eso es lo que estamos esperando, cuál va a ser su comportamiento. El primer discurso, ya después declarado ganador el día de hoy, efectivamente fue muy conciliador. Alguien le ha de haber recomendado, dicen por ahí que es la primera vez que respetó el protocolo de un discurso, porque le han de haber dicho, oiga, ya como presidente electo, todo lo que usted diga va a generar reacciones en el mundo, no solamente en los Estados Unidos ni en México, ¿no? Entonces, pues ojalá y que siga con esa tónica, pero yo insisto, yo no veo a un estadista en él. Un estadista inmediatamente estoy de acuerdo, recurre a la civilidad, inmediatamente recurre al diálogo, inmediatamente recurre al entendimiento que finalmente creo que es la característica más elemental de nuestra civilización, ¿no? De reconocernos como iguales todos en el mundo. Pero si regresamos a escuchar los discursos de él, pues en ningún momento se reconoció como igual a los demás.
toda la vida como estuvo... candidato. Sí, como candidato, por eso, de aquí para atrás estoy diciendo. Sí. Entonces, en ningún momento se reconoció como igual a los demás, siempre se mostró por encima de los migrantes, por encima de los afroamericanos, por encima de los musulmanes, por encima de las mujeres, o sea, su discurso era totalmente distinto. Entonces, ojalá que en la práctica, por ahí algunos analistas muy serios a nivel internacional dicen que muy probablemente no sea tan malo como nos lo imaginamos. Ojalá y no. O como lo aparentó. O como lo aparentó, exactamente. Sí, porque hay un cambio tremendo entre el candidato y el presidente electo. No, pero apenas están pasando unas horas. No, sí, Tenemos pero que ver todavía sí. el comportamiento de él en los próximos Sí. meses, porque le falta todavía de aquí a enero para que tome posesión. Sí, Alejandro, pero yo digo, no es de mi agrado que quede claro Donald Trump. Sin embargo, sí tengo que reconocerle que dio un giro de 180 grados a su discurso. Pero solo en su discurso. Sí, ¿no? sí, por eso, vamos a esperar. Ahí Pues tienes toda falta la razón. mañana. Sí, sí, no, A ver falta cómo el amanece sí, mañana, sí, ¿no? a ver cómo amanece. Pero bueno, yo creo que nos vamos a, Sí, a la pausa. A la pausa de la media y regresamos. Regresamos en un momento con ustedes. Son las 2:31. Estás escuchando la nueva FM 94.7, Radio Cultural Informativa, XHRCF, transmisión continua. Nuestra señal se origina desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Estudios en el Periférico Surponiente número 485, Edificio Rocaf, primer piso, Fraccionamiento Santa Elena, Código Postal 29060. La nueva FM 94.7. Es un concepto de Grupo Rocaf, Derechos Reservados 2016. La nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Chiapas fue sede de la cuarta reunión regional de la Red Mexicana por la Salud. La importancia de este encuentro es la de compartir las experiencias de los programas de salud que han sido exitosos, para que a partir de ellos se consoliden y repliquen, así como generar nuevas políticas en correlación con las que impulsa el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. La región sur-sureste tiene características especiales que exigen estrategias y esfuerzos compartidos para lograr una agenda en común que permita que todas las familias tengan acceso universal a la salud. El trabajo en unidad ha sido fundamental para seguir fortaleciendo las acciones y lograr soluciones comunes, que en Chiapas es el común denominador. Chiapas avanza, ya avanzamos todos. La nueva FM presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Detrás de cada número hay una historia que cuenta. Hablan alumnos de la Escuela Héroes de la Independencia, que cuenta con celdas solares. En cada mesa poníamos una parafina para que viéramos las letras. 20% de la energía total del país proviene de fuentes limpias como la geotérmica, eólica, hidroeléctrica, solar y bioenergía. Me siento muy feliz porque ahora ya hay luz. Es como magia. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Gobierno de la República. Conoce más en www.go.mx/lo bueno cuenta. ¡Ya llegué! ¡Voy de delantero! No, ya empezó el partido. Oigan, sí llegué. ¡Espérenme! ¡Oh, ya se fueron! ¡Espérenme! Ya no salí en la foto. Bueno, me tomo mi selfie solo. No te quedes fuera. Si cumpliste 18, es momento de sacar tu INE y participar en las decisiones del país. Ya tengo mi INE. No me volveré a quedar fuera. Instituto Nacional Electoral, INE. A partir de ahora, cambiaremos la forma de escuchar la radio. Música, cultura, noticias, entrevistas. La nueva FM, Radio Cultural Informativa. Bien, son las 2:34. Estábamos platicando todavía más fuera del aire con el doctor Eloy Morales de cómo nos impactó pues el triunfo del señor Donald Trump, como ya presidente electo de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya aludimos hace un ratito a muchas cosas, pero hay algunos temas que todavía nos quedan en el tintero. Yo creo que van a venir muchos más
en los días posteriores y semanas posteriores, quizás, bueno, tendrán que ser meses posteriores, porque el 20 de enero Donald Trump va a tomar protesta como el 45º presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y estaba platicando fuera del aire el doctor Eloy un punto que a mí me parece muy importante, y luego él tiene una pregunta después. El punto que me parece importante, doctor, es el que te estabas imaginando, y que también creo que lo mencionaste en la primera media hora del programa, es de que qué va a pasar con los visados. Efectivamente, una de las preocupaciones que muchos tienen, y que yo también tengo como ciudadano mexicano, porque yo he ingresado varias veces a territorio estadounidense, y cada que va uno se tiene uno que enfrentar con la dureza de algunos agentes aduanales cuando uno llega ya a territorio estadounidense, con la dureza para exigir la documentación que esté en regla, el cuestionamiento que hacen cuando uno entra, a dónde va, con quién va, qué va a hacer, todo eso, y nunca ha variado, a pesar de que tengamos ya los documentos en regla, a pesar de que ya hayamos entrado con anterioridad al mismo territorio de los Estados Unidos y hemos demostrado que no queremos quedarnos allá, porque el temor de ellos es que entremos por ahí y ya no salgamos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el visado? Pero ese solamente es un ejemplo. La preocupación mía, y creo que de muchos mexicanos, es de que qué va a pasar con todo lo demás, porque hace un ratito venía escuchando una plática de que el señor Donald Trump amenazó con construir un muro en la frontera de Estados Unidos con México, hasta amenazó con cobrarle el costo a los mexicanos, algo que yo creo que nunca va a poder suceder. Pero supongamos que el asunto del muro, bueno, pues a lo mejor hace un muro, ya hay uno, no nos olvidemos, doctor, lo construyó George W. Bush, el hijo de Bush, papá del grande, ¿cómo lo puedo diferenciar? Bueno, el hijo, Bush Jr., ¿no? Ya construyó una parte de un muro y no nos escandalizó tanto, porque bajita la mano lo fueron haciendo, y ahí está, hay una parte de un muro en la frontera con Estados Unidos. Bueno, Trump lo hizo más escandalosamente el ofrecimiento o la amenaza. Bueno, dicen por ahí, creo que va a ser más grave el muro económico, el muro migratorio, el muro de las relaciones bilaterales, el muro político, o sea, todo aquello que es intangible, pero que bien nos podría afectar. Y una de esas cosas yo creo que va a ser el visado. Muy seguramente van a poner más reglas más rígidas, ¿no? Para el visado. De por sí ya son reglas muy rígidas, porque hay mucha gente que llega con todos sus documentos, y dependiendo de la persona que lo atienda ahí en la embajada de los Estados Unidos, pues con la fresca le dicen no pasas, ¿no? Entonces yo creo que, solamente por citar un ejemplo, van a endurecer las reglas del visado estadounidense con los mexicanos, precisamente para reglamentar más, para ¿cómo se dice? Limitar más el ingreso a los Estados Unidos. No sé qué vaya a pasar después, porque eso le puede pegar a los Estados Unidos en el ámbito turístico. Hay mucha gente que llega de turista a los Estados Unidos, no sabemos. Y la verdad, lo que prevalece ahorita, decíamos hace un rato, es la enorme incertidumbre, porque no sabemos si verdaderamente va a ser un ogro o va a bajarle 3 rayitas, cuando menos. Pues lo que tú decías, esto lo podremos ver en los próximos meses, ya no días, meses. Ahora, para que concluyamos con esto, voy a ser copartícipe de nuestros radioescuchas, de que en mi caso, como el de muchos otros, por supuesto, yo asisto a algunos eventos académicos a los Estados Unidos, que forman parte de mi programa de educación médica continua personal, y las visas que he obtenido ya como médico especialista es, por un lado, por estar afiliado a 2 sociedades, la Sociedad Americana del Dolor y a la Sociedad Americana de Anestesiólogos, y aparte estoy afiliado a la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor,
Y obviamente estas asociaciones me dan facilidades, que soy miembro de ellos en los Estados Unidos, me dan facilidades para la visa. Pero yo reitero, sí lo pienso desde este momento. ¿Qué va a pasar? Comparto lo que dice mi amigo Alejandro Moguel. Habrá que esperar, porque yo creo que las reglas van a ser parejas. Independientemente a lo que uno vaya, creo que esta persona nos va a poner en jaque a todos. Pero bueno, para avanzar con otros temas que tenemos pendiente y dejar en paz a Donald Trump. Por hoy. Por el día de hoy, por supuesto. Sí, nada más por el día de hoy. Porque es da para mucha carnita. Va a haber mucha carnita todavía. Todavía vamos a ver qué declaraciones va a hacer y qué medidas va a hacer por todos los muros que ya dijiste, lo comparto contigo. Bueno, regresando al tema de la emisión del día lunes, que nos quedamos con lo de el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Ricardo Anaya. Parte de lo que habíamos comentado es de que entre su etapa de diputado federal a presidente nacional del PAN, creo que hay un giro de 180 grados, y creo, así lo veo, que al destapar la cloaca de sus viajes, como él dice, de rutina, ya quisiéramos tenerlo todos esos viajes de rutina, han salido otras cosas. Manejóle en su Twitter, en su cuenta personal, de que se fue a tirar al suelo frente al Palacio de Gobierno de Veracruz, en el ánimo de decir: aquí estoy protestando porque no hay dinero para los municipios. Y por ahí se armó un show. Yo tomé la liga donde está la foto, él donde está acostado, pero yo le pongo en mi Twitter, y se lo tuiteé a él, por supuesto, le pongo esperando el vuelo a Atlanta, ¿no? Pero bueno, eso lo hice de manera irónica. Sin embargo, yo creo que Ricardo Anaya se hubiese quedado mejor en la Cámara de Diputados. Es una persona que está todavía muy joven, y creo que ya se salió del contexto que él tenía. Creo que la imagen que tiene hoy día, tanto en el ámbito político como en el ámbito social, creo que se ha denigrado mucho. Y lo que comentábamos, que es lo que nos compete, Alejandro, ¿qué está pasando con la política del PAN? Sin que esto se preste a que les hagamos el trabajo a los panistas, ¿no? Sino simplemente que no hay presencia del PAN como partido político desde hace, ¿te parece?, 10 años, desde que el candidato del PAN declinó a favor del candidato del PRI, para que no demos nombres en esta ocasión. Yo creo que de ahí para acá no ha levantado cabeza el PAN como tal. ¿Qué piensa al respecto? En Chiapas. No, estamos hablando de Chiapas, por supuesto. Sí, es que estábamos hablando de Ricardo Anaya y él es nacional, ¿no? No, sí, pero ¿qué ha hecho aquí él? No, ahorita como presidente no ha venido. Sí, bueno, no sé si ha venido o no ha venido, pero sí vino. Pero en el ámbito de la acción política no hemos visto nada. Y sí, efectivamente, ¿qué ha pasado con el PAN en el estado de Chiapas? Yo lo he estado observando desde cuando era yo reportero, hace como 25 años. Eran buenos opositores, o habían buenos políticos panistas como opositores a los gobiernos priistas que había en la Cámara de Diputados. Recuerdo bien cuando fue Juan Carlos Calimayor fue diputado, cuando Vicky Rincón fue diputada, cuando Paco Rojas fue diputado. También había gente muy destacada en el PRD, por ejemplo, cuando estuvo Gilberto Gómez Maza como diputado, pues es uno de los más destacados perredistas en el estado de Chiapas, y podríamos buscar ahí algunos otros. Sí, generaban oposición en el escenario político de Chiapas, pero de ahí se fueron diluyendo, se fueron acabando. Estuvieron construyendo un proyecto bastante importante cuando fueron presidentes municipales aquí en Tuxtla Gutiérrez por 3 trienios consecutivos. El problema es que les ocurrió lo mismo que les pasa a todos los demás políticos en otros partidos, en otras instituciones partidistas, ¿no? Se fueron construyendo bloques, incluso familiares. ¿Te acuerdas cuando estaba en Araujo, cuando llegó Paco Rojas, con don Valdemar Rojas? Y ahí se fueron como que cerrando, no abrieron el abanico, no fueron creando cuadros,
no fueron creando estructura a nivel estatal, a nivel de piso, si se le podría llamar así, y por lo tanto se fueron diluyendo. Desde que vino Pablo Salazar, acuérdate que fueron en alianza, el PAN fue en alianza con Pablo Salazar, todos contra el PRI solito, ganó Pablo Salazar y ya en el gobierno creo que no les cumplió, sino por el contrario, Pablo Salazar tuvo un accionar político para disminuir a todos los demás partidos políticos y solamente fue creando proyectos de él en una figura de alianzas, pero solamente impulsaba a las personas que eran sus amigos o sus aliados políticos en ese entonces, y ahí el Partido Acción Nacional, en concreto, de eso estamos hablando, tuvo una disminución de presencia importante en todo el estado. Luego viene Juan Sabines. Juan Sabines se le fue a la yugular a todos, ¿no? Él imponía, hacía y deshacía en el poder político de Chiapas, quitaba a un candidato de un lado, lo mandaba a otro partido, agarraba a otro de un partido, lo mandaba para otro lado. O sea, a veces pensaba yo, y sigo pensando ahora, que Juan Sabines lo hacía con el ímpetu de decir, yo soy el que mando, y lo puedo hacer, ¿no? No, y lo hizo, y lo hizo, y lo logró. Y lo logró, y le funcionó en algunas cosas, por ejemplo, cuando aquel 3 de 3 famoso, ¿te acuerdas? Sí, de los, sí, de los 3-3-3. 3-3-3. No 3 de 3, 3, 3, no, 3. No, era 4, 4, perdón. 4 por 3, 12. Si sí. Los 12 distritos electorales federales en que se divide el estado de Chiapas, él los distribuyó de manera equitativa entre los tres principales partidos, entre el PAN, el PRI y el PRD, para que no se enojaran. Algo inusitado también, porque se supone que es muy ambiguo el quehacer político en una campaña electoral, que a veces piensas que puedes rellenar urnas, me imagino que así lo han de pensar los políticos, rellenar urnas para hacer ganar un candidato, pero para que le saliera matemáticamente perfecta esa fórmula, yo nunca lo logré entender, y lo logró. Bueno, entonces al llegar a él, creo que también hundió más al PAN, hundió al PRD y mantuvo ahí con el pie encima del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Entonces por ahí el PRI se logró salvar, gracias, me dicen los conocedores del tema, a que tienen una estructura muy fuerte en todo el estado, a que tienen un voto duro muy importante, a que tienen una militancia un tanto más leal que todos los demás partidos, y por eso el PRI se ha logrado mantener más o menos con la alianza que hicieron ahora con el Partido Verde Ecologista. Bueno, pues se mantienen por ahí todavía, no en rangos tan elevados como los que tenían antes, pero bueno, ahí se mantienen. En el caso concreto del PAN, termino, hasta ahí se quedó, no ganó ningún distrito electoral en las elecciones pasadas. Las diputaciones que tienen son plurinominales, y eso es una muestra muy clara de que su presencia en la esfera política estatal está nulificada hasta este momento. De acuerdo, yo quiero darte un agregado cultural para que pasemos al otro tema, porque no nos va a ganar el tiempo. Todas esas estrategias, yo reconozco a Juan Sabines Guerrero como un excelente estratega político, porque lo que ha hecho él no lo ha hecho nadie, y hacer eso equitativamente en los tres partidos se dice muy fácil y muy rápido hacerlo. Yo sé que le costó mucho en función a la toma de decisiones, a las estrategias que tuvo que hacer. Pero yo quiero regresar antes de que Juan gane, y regreso con el PAN. Si recordamos, el candidato al gobierno del estado del PAN, ¿sí?, era Paco Rojas, pero Paco era candidato a senador. Cuando yo me entero que Paco renuncia a la candidatura a senaduría y lo pasan de candidato a gobernador porque el PAN no tenía otra opción, dije yo, error de Paco y más error del PAN. ¿Por qué? Yo vi un escenario que, claro, no lo puedo demostrar, pero yo así lo pensé. A ver qué te parece, Alejandro. Si Paco se va por la línea de la senaduría y no acepta la
la candidatura al gobierno del estado, pienso que hubiese ganado como senador. Trabajando 6 años como senador, hubiera dado la batalla muy fuerte a la gobernatura para el 2018. Sí, para el 2012, perdón. Sí, porque fue el 6 y 12. En el 12 le hubiera dado la batalla y hubiera estado fuerte la batalla. Sin embargo, pierde su capital político Paco Rojas, porque lo pierde al declinar. Esa declinación creo que es histórica en el país. A favor del candidato del PRI. Sí, declina a favor del PRI porque él sabía que no tenía ninguna posibilidad de ganar. No, pero además se lo ordenaron, ¿no? El Comité Ejecutivo Nacional se lo ordenó y él se disciplinó. Él solito no lo hubiera hecho. ¿Por qué? ¿Por qué se lo ordenan? Porque ven que no tiene ninguna posibilidad. No, sí, claro. Sí, yo digo para compartir responsabilidades entre él y el Comité Ejecutivo Nacional. Pero al final de cuentas el tema no es Paco Rojas, el tema es el PAN, que son los errores del PAN, que el PAN no hay presencia, ese es el tema, no Paco Rojas. Entonces ahí se equivoca el PAN y si tú quieres entra el penúltimo, el que le entrega a Ricardo Anaya, se me va ahorita su nombre, Madero, Gustavo Madero. Gustavo Madero, para mi gusto, nunca tuvo presencia acá. Tú preguntabas de Ricardo Anaya, ya vino, sin ton ni son. Sí, por eso. No tuvo ninguna presencia, vino, hizo un discurso muy light y no se figuró, marcó. No se notó su presencia. No se notó su presencia. Bueno, entonces la conclusión aquí, que la crítica es el PAN nacional que ha hecho en Chiapas. Nada. Está ya de muchos años, estamos hablando de un promedio de 10 años, que están totalmente fuera de lugar. Bueno, como tú decías, ya es asunto de ellos, ¿verdad? No, sí, lo estamos observando. La crítica aquí es de que el PAN está mal en el estado y a ver qué hacen, porque van a querer sus espacios para el 2018. Pues yo te puedo agregar algo, yo no veo ninguna figura política que pueda resaltar en el 2018. No hay. Dentro del PAN no hay. No hay. Así que también si vemos ese escenario, podemos avisorar que no van a figurar en las elecciones para gobernador, probablemente figuren por ahí en algún distrito electoral federal o estatal, porque va a haber elecciones para diputados locales y federales, y además los resultados electorales en Estados Unidos van a hacer cambiar la estrategia del Partido Acción Nacional, por lo que ya decíamos, para el 2018, porque la señora Margarita Zavala ya se sentía aplaudida en México porque creía que la avalancha de haber electo a una mujer presidenta de los Estados Unidos de Norteamérica iba a venir a ayudarla a ella, y es algo que no sucedió. ¿Por cuestiones de género únicamente? Sí, claro. Pues la gente, es que ellos, los políticos, así piensan y así lo tratan de vender, ¿no? Es que fíjate que ya ganó una mujer allá en Europa, ya ganó una mujer allá en Asia, ya ganó otra mujer aquí, y pues entonces hay ¿cómo es que dicen? Hay un sentimiento ya de género en todo el mundo, ¿no? Cuando en la realidad no ocurre. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y una última pregunta, porque vamos a traer todavía el otro tema. Sí. ¿Qué opinas tú yo lo veo de esta manera, que el presidente Obama, desde mi humilde opinión, hizo un oso en hacer campaña abierta a favor de la candidata de su partido? Uh-huh. Desde mi humilde opinión, el señor presidente de la República debió haberse quedado al margen del proceso electoral. Uh-huh. Digo, no estoy criticando si está o no está en las leyes, hablo de la impresión que yo tengo. El presidente Obama no debió haber hecho campaña abierta a favor de ningún candidato. Los resultados son negativos para él, y lo pensé tan pronto me enteré de que había ganado Donald Trump, que es obvio que el presidente Obama hizo un oso del tamaño del mundo por ser el país que tiene en sus manos hasta el momento. ¿Qué piensas al respecto? No, yo pienso distinto. Yo creo que sí tenía la obligación moral de ayudar a la candidata Hillary Clinton, era la candidata de su partido, había sido secretaria de Estado en la primera etapa de su gobierno, se lo permiten las leyes, todos los presidentes de Estados Unidos han hecho campaña a favor de sus candidatos,
y lo hicieron hasta el último momento. Yo creo que sí tenía la obligación moral de hacerlo porque a él le convenía, a su partido le convenía y a Estados Unidos le convenía que ganara Hillary Clinton. Creo que hubiera sido criticable que se hubiera quedado sentado dentro de la Casa Blanca y no hubiera hecho nada. Eso es lo que yo pienso. Bueno, pero ahora te pregunto, ¿y cómo queda ahorita el presidente Obama? No, pues yo creo que él queda satisfecho de haber intentado hacer lo que pudo. Hubiera sido peor que no hubiera hecho nada. No, pero espérame, el hombre más poderoso del mundo, porque se habla que el presidente de los Estados Unidos y el Papa se pelean en el primer lugar. Vamos a cederle ahorita el beneficio de la duda, que el hombre más poderoso del mundo se llama presidente de los Estados Unidos, como se llame, ¿sí? El hombre más poderoso del mundo no pudo apoyar a una persona para cederle el poder. Sí, no se pudo porque así sucede en política, ¿no? Así sucede en política, es la costumbre de que lo hagan, se lo permiten las leyes y yo creo que tenía obligación de hacerlo. De acuerdo. Bueno, antes de que nos vayan a correr aquí de la cabina, digo a mí porque él se queda, ¿sí? Regresando al tema de la vez pasada de la emisión del lunes, ya ves que nuestra invitada llegó un poco tarde en relación a la Feria Nacional contra la diabetes mellitus. Esta feria aquí en Tuxtla la está realizando la Delegación Estatal del ISSSTE a través de la Clínica de Medicina Familiar de acá de Tuxtla. Fíjate que me invitaron precisamente a esa feria. Yo estuve el día de hoy ahí, ayer y hoy estuve ahí en la feria. Empezó ayer, por supuesto. Me gusta las estrategias que están haciendo ahí en esta clínica por dos motivos, Alejandro. Por un lado, que está abierto la feria a todo público. Eso habla muy bien de la delegación del ISSSTE, porque al final de cuentas la lógica hace pensar que esta feria está o debería de estar para los derechohabientes del instituto. Sin embargo, considero que es un éxito ahí del licenciado Rafael Ceballos Cancino y por supuesto del doctor Marco Antonio Castillo Paz, director de la clínica, que lo hicieron abierto al público. Y algo trascendental como segundo punto, que están haciendo detección oportuna de hipertensión, de antígeno prostático y obviamente de glucosa a todos los que están llegando, no necesariamente a los derechohabientes, es a todos. Y se antepone a todo esto, Alejandro, la promoción y la educación que están haciendo en salud. Eso considero que es trascendental, rebasando totalmente los límites del ISSSTE, porque lo están haciendo a todo público. ¿Qué piensas al respecto de que lo hagan abierto? No, está bien, ¿no? Yo creo que va a resultar positivo para todos los propósitos que tienen. Sí, fíjate que me hicieron una invitación oficial ahí para estar con todos los invitados. Hablo de derechohabientes y no derechohabientes a la feria, y el día viernes voy a participar con ellos con una plática sobre clínica del dolor y cuidados paliativos con los derechos humanos, que es un tema que está bastante interesante y ante todo para que todas estas personas puedan conocer cuáles son sus derechos ante esta situación que considero es trascendental. Fíjate que Hilda ya van 3 veces que me dice que nos va a dejar hablando solos aquí y nos va a cortar del aire. Pues ya. ¿No? Entonces, pues, nos despedimos, Alejandro. Pues sí. Quiero agradecer a las personas que nos están viendo por Facebook, a Jorge Muñoa, Jorge Castellanos Muñoa, a mi prima María Antonieta Muñoa Pola, le mando un saludo muy afectuoso, a Iván Morales y por supuesto a mi esposa que nos está escuchando, Blanca Estela Coutinho. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, gracias por haber estado con nosotros en Chiapas Hoy Radio. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Esta fue una producción del Grupo Rocaf. Todos los derechos reservados.